buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, porque todo depende desde donde me estén escuchando ustedes. Esto es un podcast y por tanto es en diferido. Esto es Clave 45, donde las conspiraciones existen. Y bienvenidos amigos, bienvenidos a una edición especial de Clave 45. Había anunciado en nuestro episodio número 10 de que de vez en cuando haríamos alguno de estos episodios cortitos, especiales, para tocar un tema en particular, y quizás no iba a ser un tema monográfico, iba a ser más bien un tema reflexivo, o quizás que haga un sumario de unos episodios anteriores. Este en particular va a ser de la primera índole que he mencionado, va a ser de índole reflexivo, porque quiero hablarles de algo muy curioso y que todo el mundo sabe de ello, pero poca gente habla de ello. Mucha gente lo menciona, pero poca gente entra en ello en profundidad. Mucha gente dice que lo ostenta, poca gente lo demuestra. Estoy hablando de la verdad. Toma ya filosofía. Sí amigos, estoy hablando de la verdad, pero con L y V mayúscula. Estoy hablando de algo inamovible. Me preguntarán ustedes, ¿cómo vas a definir la verdad? Bien, vamos a hablar en tema de clave 45 y en tema mistérico o conspiracional sobre la verdad. La verdad existe, pero la verdad no cambia. La verdad no muta porque viene una moda distinta. La verdad no trastoca de color porque viene una década diferente. Repito, la verdad es inmutable. La verdad es algo comparable, por ejemplo, a una estrella. Y no lo digo de forma poética, estoy haciendo una metáfora bastante literal. Verán, la verdad para los seres humanos tiene un problema, que es la interpretación de la verdad. Y eso es lo que hacemos los humanos continuamente, a diario, para sobrevivir. Tenemos que interpretarlo todo. Imagínense ustedes al hombre prehistórico intentando cazar algo, cazar la cena, y ve unas huellas. Entonces tiene que ejecutar una interpretación. Tiene que ejecutar una interpretación que le diga qué animal es el que está siguiendo, hacia dónde va, hace cuánto tiempo ha pasado. El hombre, su supervivencia depende de la interpretación, e incluso esto se transforma y se traslada a los tiempos modernos, donde vas a buscar un trabajo y tienes que leer las señales del que te está entrevistando. Tienes que interpretar los signos que le descubres a la compañía, a su cultura. Tienes que hacer un montón de interpretaciones, que alguna gente lo llama hacerse suposiciones. Pero básicamente el ser humano tiene que interpretar. Interpretar consiste en recibir información y procesarla de una manera que haga llegar al individuo que la procesa a un objetivo. Pues retomando entonces, como decía, el símil de una estrella, la verdad está ahí, es como una estrella, está en el espacio. A la verdad le importa un rábano que la mires o no. Las cosas que forman parte de la verdad, las cosas que son parte de la verdad, no les importa que alguien las observe porque van a estar ahí. No importa quién las mire, quién las juzgue, quién las interprete. Son cosas verdaderas. Ahora, dos seres humanos desde la Tierra miran hacia arriba y ven las estrellas. Uno va a decir que es un agujero en el telar negro del firmamento por el cual se cuela un ápice de luz. Y se queda tan contento. Otro va a interpretar que debe de ser una masa que emite luz, por tanto debe tener energía y debe de estar a mucha distancia.
Y ahora, los dos están mirando la misma verdad y los dos están sacando diferente interpretación de ella. Hay cosas extrañísimas en el mundo. Hay oparts, hay mapas que muestran tierras en un periodo inexplicable. Hay objetos que aún no sabemos qué función tienen, de dónde vinieron y cómo llegaron. Hay religiones que a lo largo de diferentes extensiones geográficas y de diferentes razas humanas van y cantan la misma canción, o por lo menos una canción muy similar. Hay creencias que se parecen a lo largo y ancho del tiempo y a lo largo del planeta. Y sin embargo parece que nunca tuvieron contacto. Hay un montón de indicios que nos hacen suponer, interpretar, que quizás hay una verdad más grande. Y hoy en día, en los tiempos modernos que corren, pues hay unos sistemas políticos y unos sistemas económicos, y vemos que hay una gente que lo sabe manipular. Yo opino, y esto es parte de una opinión, de que una de las armas más potentes que tenemos en contra de esa gente que intenta privarnos de libertad y de nuestros derechos, que intentan tergiversar el mundo y convertirlo de un lugar lleno de regalos y de dones, lo intentan convertir en un sitio donde siempre es lucha, siempre es competición, donde hay que siempre estar en constante tensión, intentar arrancarle, ver al prójimo siempre como el malo. Pues creo que una de las armas de defensa contra la gente que nos maneja como peones en un tablero de ajedrez para que continuemos esa visión de la vida, de lucha, de competición, de el hombre es lobo contra el hombre, una de esas armas es la verdad. Y otra parte de ese sistema de defensa es los conocimientos que adquirimos mientras intentamos encontrar la verdad. Un problema muy grande, amigos, y el que quiera que se dé por aludido, pero no estoy hablando de nadie en particular, obviamente, pero un problema muy grande, y es el hecho de que hay mucha gente que, por la manera en que el mundo está diseñado y construido, por la manera en que vivimos en esta Matrix, estoy hablando en sentido alegórico, pues cuando empiezan a buscar la verdad, encuentran ciertos indicios y ellos se ciegan. Son mentes que yo llamo sin ánimo de ofender y sin ningún deseo de inculcar ofensa. Los llamo unas mentes todavía en desarrollo, unas mentes todavía infantiles. Y esto no tiene ninguna connotación negativa, es solamente una manera de adjetivarlas. Estas mentes infantiles, desarrollo, pues yo qué sé, digan que tienen una persona de 13 años, diga que es una persona de 18 años, diga que es una persona de 35 años. De repente encuentra los datos de una conspiración. Por alguna razón, hay un momento en su vida en que está preparado para enfrentarse a una de las partes que componen la verdad, uno de los datos, una de las pistas que te llevan a descubrir la verdad, y se ciegan. Voy a darles un ejemplo, y estoy hablando en sentido totalmente figurado, pero quiero que me entiendan bien. Por ejemplo, imagínense que usted pasa toda su vida trabajando y alcanzando una posición que le dé algo de seguridad financiera, que se convierte en un mileurista, y ahora tiene 30 años y está cansado y llega un día al trabajo y ha oído diferentes versiones acerca de objetos fuera del tiempo, y en la radio oyó algo sobre un programa de que hablaba de humanidades ancestrales, y después en la tele vio otra semana un programa sobre Altamira, y de repente está mirando algo en la internet y encuentra una noticia que le llama la atención y la sigue, y de repente tiene una epifanía
y todo le cobra sentido, y va y sigue ese enlace a otro enlace, y de ese enlace a otro enlace, y de repente, esa noche, usted sale pensando que seguramente hubo una humanidad anterior a la nuestra. Y tiene como 5 o 10 o 20 o 30 indicios que ha encontrado que le hace pensar así. Bien, la mente todavía en desarrollo, la mente infantil, de repente hace lo que hacen los niños, que es que a lo mejor nunca le han dado a un niño de 5 años un chupachú, un caramelo, y cuando se lo dan sufre una reacción de azúcar y de ahí en adelante quiere que todas sus comidas sean chupachú, y lo exige y lo llora y le da una berrinche y una pataleta. Así me encuentro yo con un montón de gente que agarra y descubren que hay lo que podemos equiparar a un nuevo orden mundial, y que existe gente que se comporta como si fuese una secta de Illuminatis. Existe gente tirando los hilos, que son más poderosos que los presidentes y que los gobiernos, y que han llegado a ese poder por diferentes maneras, por medios militares, por medios financieros, 100 diferentes maneras, ¿no? Pero estas mentes infantiles, cuando son expuestas a un trocito de la verdad, para ellos todo es verdad. Para ellos de repente todos son Illuminatis. Para ellos todo de repente es desinformación. Para ellos de repente todos son debunkers y son gente que están fuera de la realidad. Que son gente, el resto del mundo son gente engañada. Y viven así del azúcar, de la subida que les da esa encontrada, ¿no? Y de repente todos son Anunnakis y reptilianos, y que todos son todos son sacrificios satánicos y numerología expresada en cientos de puntos distintos. Ojo, yo no digo que en el mundo no hay misterios concernientes a diferentes razas, ni diferentes deidades, ni alienígenas ancestrales. Yo no estoy diciendo que no. Pero la mente infantil, al contrario, dice que sí a todo. Dice que sí a todo porque, para empezar, acaba de abrir los ojos. Y en segundo lugar, todo es nuevo y todo es fabuloso y no tiene ni la serenidad ni la madurez para sentarse, digerirlo y pensar, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? La verdad en sí, la verdad con L mayúscula y con V mayúscula, no es una religión. Mi opinión, yo repito, por eso cualifico que esto es mi opinión, y la estoy compartiendo por si acaso a alguien le ayuda a discernir algo. Mi opinión es que una de las mejores maneras para llegar a la verdad es a través de los caminos de la ciencia. Pero no la ciencia ni dogmática, ni la ciencia omnipresente, esta que es tan ortodoxa que niega todo lo que no está de acuerdo con ello. No. Estoy hablando de la ciencia como herramienta. Por tanto, la persona que quiere llegar a la verdad, yo opino que primero debiera de usarse la ciencia y debiera de aprender a hacer ciencia. Y estoy hablando de debiera aprender las artes de las ciencias. Fíjense lo que acabo de decir, las artes de las ciencias. Esto quiere decir, debiera de empaparse en lo posible de matemáticas, debiera empaparse en lo posible de física, empaparse en lo que puede de química, aprender anatomía, aprender genética, todo, física cuántica incluido, ¿no? O sea, vamos, astronomía, todas las ciencias, maravillosas, maravillosas. De hecho, uno indaga en el pasado, encuentra referencias a la escuela pitagórica, que también estamos preparando un programa sobre los misterios y descubrimientos de Pitágoras y lo que supuso su estilo de filosofía. Pero Pitágoras era uno de los primeros que decía que había que hacer un cuerpo unificado de conocimientos. Ojo, no sé si era uno de los primeros, pero es uno de sus máximos exponentes y vivió por ello, y se puede decir que a veces hasta murió por ello. En este cuerpo de conocimientos, pues empiezas por las matemáticas y sigues por la geometría. Vamos a ver si no me acuerdo mal. Pitágoras, en su universidad donde impartía los saberes que él había descubierto y que le habían sido impartidos, pues establecía
que había tres pilares fundamentales del conocimiento. Uno era la matemática oculta, la música y la astronomía. Y esto eran, repito, la base triangular en la que amontonar el resto de las ciencias y conocimientos. Y después no descartaba ningún otro, me refiero, no descartaba la geometría, no descartaba la física, todo ayudaba a alcanzar conocimiento más elevado. Y algo de esto tenía mucha razón, porque a final de cuentas, cuando hay mucha gente que es capaz de entender que música es una forma sublime de matemáticas. Pero volviendo al tema, ciencias. Yo creo que las ciencias es una forma de encontrar algún camino a la verdad, es como la herramienta principal, pero tienes que tocar en todas las fuentes y beber en todos los manantiales. Tienes que aprender religiones comparativas para entender los mensajes detrás. Tienes que aprender historia para entender cómo las religiones y cada religión ha sido corrompida por el paso de los príncipes del poder. Tienes que aprender economías para entender cómo es que nos están manipulando hoy en día. Repito, la verdad se alcanza tocando todas las puertas. Y yo creo que aplicando ciencias a todas estas puertas. Si ustedes también indagan en la alquimia, van a encontrar la razón por la que la alquimia fue el predecesor de la química moderna. Y era que probablemente hubiese un conocimiento ancestral muy avanzado y muy perdido, que solamente pudo haber sido rescatado poniéndolo bajo el esoterismo, la capa esotérica de la alquimia. Y estos son los grandes misterios. Y algunos de ellos pues te dan un paso agigantado a acercarte hacia la verdad. Y dentro de las religiones, a su vez, vas a encontrar maestros fabulosos con mensajes increíbles. Y aprendes de ellos. Yo me he leído el Nuevo Testamento, me encanta la figura de Jesús. Pero la figura de Jesús, como está escrita en los Nuevos Testamentos actuales, tiene muchos puntos en que chirría, en que no tiene sentido. Y uno que tenga un ojo crítico se da cuenta de la parte en que fue manipulación posterior de la Iglesia para afianzar su poder. Esto me viene a la memoria, por ejemplo, una crítica comparativa que hicieron sobre cuando Jesús en uno de los evangelios dice: y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y como uno de los un buen crítico del cristianismo, no crítico destructivo, sino un estudioso que a la vez fue crítico del cristianismo, dijo: estamos seguros de que lo que decía era algo así como que tú eres Pedro y tienes la cabeza como una piedra y ni siquiera lo que te explico te es capaz de entrar. Pero que después eventualmente se cambió por sobre ti edificaré mi iglesia y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera, etcétera, para así poder crear el imperio católico, apostólico y romano. Pero la gente discerniente encuentra muchos detalles en los Nuevos Testamentos donde es capaz de separar el trigo de la paja, como estos. Y lo mismo con otros textos, el Corán, la Torá antigua, que son el Viejo Testamento. Tiene partes muy salvables, muy partes que conducen al hombre a mejorarse a sí mismo. Y esa es la parte esencial. Cuando lees un texto sagrado, te hace mejor persona. Y no estoy hablando de que te hace mejor persona, de que te tiras de rodillas al suelo y dices ¡aleluya! ¡Aleluya! Y te levantas con una erección diciendo ¡ah! Me siento mejor persona. No, te hace obrar como mejor persona con tus semejantes. Te hace que al pasar un mes la gente esté más contenta de haberte conocido. Eso es una regla para saber si eres buena persona y tus creencias sirven para algo. Y tienes que usar esos conocimientos para intentar acercarte a la verdad. Y voy a acabar diciendo que el gran problema que se encuentra la verdad es que hay gente que cuando se despierta, como dije, estas mentes en desarrollo, que todo les afecta, pues para ellos todo se convierte en conspiración y todo se convierte en fantasía. Por ejemplo, por alguna razón existe un credo donde se cree que los Anunnakis existen, y después hay un credo por ahí que dice que hay una raza reptiliana que nos domina.
todos esto lo dicen sin pruebas y muchas veces incluso confunden el término prueba por indicio. En Clave 45 las pruebas son irrefutables. Las pruebas yo se las doy a un señor chino que está viviendo en Hong Kong y él hace la misma demostración y le da el mismo resultado que lo hice yo aquí en España. Y eso es una prueba. Ahora, el haber leído un texto sagrado y tú hacer una interpretación de una manera, eso es un indicio, no es prueba de nada. Y es un indicio que a lo mejor te puede ayudar a conseguir pruebas que demuestren que tus creencias están fundadas en algo. Y no tiene nada de malo tener creencias. El problema es cuando tú crees que tus creencias son demostrables. Y esto es lo que ocurre con mucha gente fantasiosa. Por favor, entren en YouTube y se cansan de ver youtuberos que hablan de conspiraciones satánicas y de chorradas que a final de cuentas ellos aportan más fuego al fuego y no consiguen aportar nada constructivo ni nada que nos ayude a mejorarnos a nosotros mismos. Y voy a poner el siguiente reto ante todas estas gentes youtuberas que andan hablando de conspiraciones satánicas, de Illuminatis reptilianos, de Anunnakis ancestrales, etcétera, etcétera, diciendo cada vez que ustedes encuentren un indicio de algo de esto y quieran exponerlo como prueba, acompáñenlo siempre de cómo podemos físicamente, empíricamente arreglar la situación. Porque yo, por ejemplo, cuando hago un monográfico sobre este tema o el otro tema, ¿no? Y algunas partes me parecen risorias y me parecen ridículas, las otras partes que están mal, digo, pues debiéramos intentar llegar a hacer esto. O el problema de que nos ocurrió el punto A es que nos llevó al punto B. Tenemos que encontrar las acciones para corregir el punto B y yo sugiero que empecemos por aquí o por allá o por allá. Hagan ustedes lo mismo. Hagan ustedes lo mismo. Díganme, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a hablar de que tal atentado fue falsa bandera, díganme qué pruebas puedo llevar a un tribunal y a qué personas podemos inculpar al acabar su repertorio diciendo que esto fue falsa bandera. Una vez más, si no consiguen aportar nada que nos acerque a la verdad, si solamente andan saltando como unos niños que tienen un empacho de azúcar, nosotros, la gente que está más razonada, tenemos que separar al trigo de la paja y buscarnos los caminos que nos llevan a la verdad por nuestra propia cuenta. Y algunos dicen que la verdad se sostiene por sí misma y que la verdad no hay que demostrarla, que la verdad es evidente, propia, etcétera, etcétera. Y bueno, quizás, pero el problema que tenemos en este mundo es la interpretación humana. Y una manera de lidiar con la mala interpretación humana es teniendo pruebas fehacientes. Entonces ustedes, cuando encuentren indicios que lo estén llevando hacia la verdad, acaben exigiéndose pruebas a sí mismos de esos indicios. Porque yo les puedo asegurar que en las muchas décadas que llevo tocando todos estos temas de misterio, que la mayor parte de las veces en que los indicios no son sostenibles con pruebas, la mayor parte, hay algunas excepciones a esto, pero la mayor parte son malos indicios que te llevaban a malos caminos que eran parte de un bulo. Miren, la verdad está ahí afuera, la verdad con L mayúscula y con V mayúscula, y la verdad hay que aspirar a ella, hay que intentar encontrarla, y en el camino, les repito, una de las mejores herramientas para llegar, creo que es la ciencia. Y se pueden servir ustedes de creencias si las pueden respaldar con ciencia. Y se pueden servir de suposiciones y se pueden servir de rumores para intentar encontrar partes de la verdad. Pero intenten siempre pasarlas a través de una criba de pruebas y de ciencia. Pruebas científicas a ser posible. Inténtenlo. Y bueno,
nos encontramos en la búsqueda, porque yo también todavía estoy buscando la verdad, con L mayúscula y con V mayúscula. Eso es todo. Este es el final de un corto especial. Vamos a llamarlo el especial de abril. Y me despido de todos ustedes una vez más. Su amigo del alma, su compañero de viaje. Agradecido de que nos sintonice. Pues mi nombre es Gerald Dean. Voy a dar por último las vías de contacto. Mándenos un email a laclave45@mail.com. Y tenemos web desde hace mucho y estamos esperando a que alguien nos lance un comentario en la web. Todavía tenemos sin comentarios. La web es laclave45.wordpress.com. Ahí tenemos un menú donde tenemos los podcasts que hemos hecho hasta ahora con una pequeña transcripción y referencias a las fuentes. Estamos en Google Plus, así que pueden invitarnos a ser amigos y todas esas cosas. Estamos en podclave45@gmail.com. Y búsquenos en Google Plus por podclave45. También estamos en Twitter en @laclave45.com y tenemos página de Facebook. O sea, amigos, que estamos por todas partes en las redes sociales. Así que eso, nos encontramos en esta búsqueda. Me despido de ustedes, Gerald Dean. Hasta el próximo podcast.